Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema pues, de la situación internacional en la que México se ve inmerso y que está tan compleja. Tuve que mandar a corte, José Antonio. Sí, simplemente como complemento el caso de América Latina, la crisis en Guatemala, la renuncia del presidente guatemalteco, el tema de las próximas elecciones en Argentina, ¿no? El fin de la época Kirchner, ¿no? Y ver cómo los argentinos van a tratar este asunto, la apertura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Que también es un reto también para la política exterior de México, qué postura vamos a asumir respecto a esto, ¿no? El tema, como decías, de Colombia, las negociaciones con las FARC, la posible firma de acuerdos, el protagonismo de Ecuador, del presidente Correa, ¿no? Frente a todos los países andinos, ¿no? donde hay 3 liderazgos muy fuertes o 4 liderazgos en todos los países andinos. Lo mismo que está pasando en Chile. Si Chile está enfrentando también una crisis política fuerte, después del primer mandato de la señora Bachelet, ahora es muy cuestionada y criticada inclusive por actos de corrupción de sus hijos, de su familia, el tema de los terremotos permanentes que se están dando en esta zona del mundo. En general, como dicen José Luis y Román, un mundo convulsionado, ¿no? En el marco de una estrategia internacional que cada vez es más interdependiente, donde la economía y la tecnología están jugando un papel fundamental, y en donde obviamente la pregunta aquí sería, ¿qué va a pasar con la política exterior de México, ¿no? Es decir, cómo el gobierno federal va a enfrentar y va a definir una postura. Sabemos que desde hace casi 2 décadas dejó de ser una política de principios, ahora es una política que todavía no se puede definir, ¿no? Ni siquiera en términos estratégicos, y llama la atención de que México no tiene una postura clara respecto a sus socios estratégicos, respecto a los temas claves que le deben preocupar al país, y bueno, y hay una serie de ejemplos que podemos comentar en los cuales el gobierno mexicano pues ha adolecido de una estrategia específica de relaciones internacionales. Ahí daría la impresión, Román, por ejemplo, que que estos equilibrios pues son como endebles, muy frágiles, ¿no? Y que fácilmente puede haber problemas que tienen ahora mucho mayor repercusión que en otras épocas. A veces anteriormente, bueno, pues tronaba algún país solito y bueno, pues como que te tenía que rascar con sus propias uñas. Y hoy en día, pues las repercusiones son enormes. Por ejemplo, te daba coraje lo de las becas aquí todo, pero en términos de la crisis migratoria que se está viendo en Europa, nuevamente pone, no sé cuál sea su opinión, pero nuevamente pone en primera línea la fortaleza de la Comunidad Europea. Otra vez la pone a prueba, digamos, ¿no? Sí. Con la crisis económica, lo de Grecia, lo de España, y ahora pone pues otra vez a prueba esta comunidad. ¿Cómo la ven ustedes? Pero la cuestión migratoria yo creo que es un fenómeno a nivel internacional. No podríamos... Pero no tan masivo, tan súbitamente, ¿no? No. Bueno, sí, pero de todas formas siempre ha habido, si mira, el Mediterráneo y las islas, las Canarias, desde Senegal salían los barcos, por ejemplo, hacia las Islas Canarias. Y luego toda la gente que se acumula en Marruecos es impresionante. Yo vi de veras cantidades de negros que hacían negocios y estaban esperando a ver la oportunidad de brincar a Europa. Pues se querían ir a Tijuana, España. digamos, para que me... Sí, así es, pero Ceuta, Melilla y todas las ciudades, Tánger, todas las ciudades norafricanas están llenas de estas gente que trataban de emigrar. Y ahora por ejemplo, nada más en el Mediterráneo, se volvió peor el asunto porque cayó el gobierno de Libia, entonces ahí hay un vacío. ¿Qué es lo que está pasando? Estas gentes, polleros, digamos, pero que pasan en barcos a Lampedusa o a Sicilia o a Malta, estos hacen de su agosto. Y la Unión Europea tiene muy poca capacidad de respuesta y de verlo. Agarran unos que otros que se dedican a esto, pero los que toman son muy pocos.
Entonces, en Libia, por ejemplo, yo todavía cuando fui a Libia en la época que no caía Gaddafi, que estaba Gaddafi en el poder, habían esta gente, y yo creo que salían de noche, y tú los veías vendiendo teléfonos celulares en ciertas partes de Trípoli. O sea, era un comercio así como clandestino, nada más pasaban y enseñaban, ¿no? Estos... lo tenía controlado bastante Gaddafi, o sea, la gente no se pasaba así nada más al otro lado, y estos le tenían miedo al gobierno de Gaddafi. Hoy en día ya no, o sea, hoy en día la gente se pasa como le da la gana. Pues a México entran casi 150,000 ilegales cada año que pasan por el territorio nacional, se van para jordanos, Estados Unidos. libios. Viene a cada vez más de todo. Eso es lo impresionante. Ya no solamente centroamericanos. Ya no son hondureños, ni ni nicaragüenses. Sí. Viene de todo ahí, de todo. Y ha estado pasando desde hace tiempo, porque en el Cuerno de África está descompuesta la cosa. Si tú ves, muchos de los migrantes que salen, que van hacia Europa, son eritreos, de ahí, de esa región. Los eritreos salen por montones, caminan entre minas y demás, huyendo de un gobierno profundamente represivo y autoritario hasta la pared de enfrente. O sea, eso es el gobierno eritrea. La gente no quiere vivir ahí, huye. Pero digamos que totalmente de acuerdo, yo creo que sí, efectivamente es un problema muchísimo más grande. Es global. Es global. Es una forma de redistribuir el ingreso. Pues sí. A nivel mundial. Digo, Bueno, yo no suena lo vería feo, tan- suena Ojalá se feo. distribuyera. Ojalá sí fuera. Suena feo, pero todos estos que logran entrar a la Unión Europea levantan su nivel de vida. O sea, de cómo llegan, de cómo vienen de África y demás, sí levantan igual nuestros coterráneos Pero que van a los Estados Unidos. Sí, claro. Pero fíjate que efectivamente, bueno, déjame ponerlo, digamos, de una manera un poco más didáctica, como para que nuestro auditorio vea la complejidad del asunto. Efectivamente es un problema de carácter global, pero no es el único, y a veces están vinculados. Por ejemplo, es un problema de carácter global la cuestión del calentamiento global, o del calentamiento, el cambio climático, ¿no? También hay migración producto de eso, y cada vez más. La cuestión económica, ¿no? Hay cuestiones de seguridad internacional como el terrorismo. Hay gente que va huyendo también ya, por ejemplo, de Irak, por ejemplo, obviamente Siria. Pero nosotros vemos, quizá porque de nuevo, como que quiero insistir en la cuestión de los medios, porque lo vemos mucho en los medios de comunicación, este flujo que hay hacia Europa, pero muchos están yendo a Jordania, por ejemplo. Y Jordania es un país chiquitito. Entonces, imagínate, están llegando, no sé, 1 millón a Europa, y pues se pueden distribuir muy bien entre los países que conforman la Unión Europea, y en eso están. Pero imagínate que llegue 1 millón a Jordania, que es un país de ¿cuántos? ¿5 millones? Una cosa así. Un poquito más. Un poquito 10 más. millones. Entonces, pues imagínate nada más que de repente lleguen. En Turquía hay 2 millones. Turquía. Tiene 2 millones. Líbano también. Sí. Líbano no llega a 2 millones. Conectándolo con la creciendo. respuesta de México, realmente es hasta absurda, ridícula, francamente, Pues es porque así, no ¿no? solamente no tenemos que hacer nada ahí en ese asunto, sino que digamos que la respuesta no forma parte de una idea comprensiva de cómo por lo menos responder en cierta medida a esa circunstancia. Podemos responder de otra manera, pero no así. Podemos responder, por ejemplo, quizás con cierta ayuda humanitaria, en fin, no sé, que México sí tiene experiencia en esto. Quizá podemos hablar un poquito después cuando veamos lo del presidente Peña Nieto en la ONU. Pero, francamente, pues nosotros no podemos ni siquiera controlar el propio flujo de nuestros propios connacionales que van a los Estados Unidos, ni los que pasan por acá. Una visita rápida, por ejemplo, a Altar Sonora, cualquiera puede ir a Altar Sonora y puedes ver que te dices, ay, sin el romanticismo de esa época, que es como Casablanca en la Segunda Guerra Mundial. Vas a encontrar de todo ahí, ¿verdad? Centroamericanos, sudamericanos, asiáticos, gente de Medio Oriente, gente sí, efectivamente, de Europa Central, que quieren pasar a los Estados Unidos. Están en Altar Sonora. Pero fíjate, ahí es, y ya con esto le paso aquí a Toño, pero sí es, tenemos apenas un par de minutitos, te vuelve a mostrar que es un problema que no es de ahora, y Así lo es. que genera, es originado por una pésima distribución de la riqueza, del ingreso y de condiciones de vida, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Y eso pues está
generando este fenómeno que ya tiene tiempo, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Aquí lo importante también es ver las consecuencias de este flujo masivo de migrantes de esta zona del Medio Oriente hacia Europa, porque empieza uno a ver precisamente en los medios que, por ejemplo, en Alemania se habla ya de un problema político, ideológico, religioso, que se está empezando a manifestar en Alemania, ni qué decir en los países escandinavos, donde estaban totalmente al margen, y de repente empiezan a llegar estos flujos de personas musulmanas o de diferente. El caso de Francia, por ejemplo, que se está llenando de musulmanes las zonas periféricas. Ni qué decir de Londres, que también tiene una gran crisis digamos, de esta confrontación cultural o de este encuentro cultural que se está dando entre religiones diferentes, entre grupos sociales diferentes, y que obviamente están empezando a generar un desplazamiento de la mano de obra local, y que están provocando crisis económicas importantes, ¿no? Y el rechazo ideológico, esa parte yo creo que hay que estar muy de cerca. El caso de este periódico francés que cuestionó a Mahoma no es un caso aislado, fue presentado, pero en realidad se están presentando múltiples casos en diferentes países. En España está pasando, ¿no?, el rechazo ya abierto a la migración africana, periódicos de Canarias donde ya aparecen noticias donde son de alguna manera golpeados personas que están empezando a ocupar puestos de trabajo. Entonces yo creo que este es un tema que tarde o temprano, así como se está manifestando en Estados Unidos con el discurso Trump, pues también va a pasar en otros casos, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento, estamos con ustedes en Sella en Contexto, volvemos. Ya hay alemán.